pan de cada día. Perdona nuestras deudas como nosotros también. Y no nos metas en la prueba, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, tuya toda la honra, porque tuyo es el poder para siempre y siempre. Amén. Porque tuyo es el reino, tuya toda la honra, porque tuyo es el poder para siempre y siempre. Avinu Sheba Shamayim Yikadash Shemcha, Tavo Malchutecha Yaser Etzonecha. Avinu Sheba Shamayim Yikadash Shemcha, Tavo Malchutecha Yaser Etzonecha. Avinu Sheba Shamayim Yikadash Shemcha, Tavo Malchutecha Yaser Etzonecha. Avinu Sheba Shamayim Yikadash Shemcha, Tavo Malchutecha Yaser Etzonecha, porque tuyo es el reino, tuya toda la honra, porque tuyo es el poder para siempre y siempre. Amén. Porque tuyo es el reino,
Y bueno, pues llegamos a una presentación, algo que me habían pedido de antemano y pues por aquí estamos, tratando de escudriñar un poco más la escritura, siempre tratando de hallar en la escritura las cosas que necesitamos ayer. No me encuentro el volumen correcto. Hola, hola, hola. Y pues lo necesario para que nosotros lleguemos a entender la escritura de una manera correcta, de una manera adecuada, siempre íntegra, que podamos siempre establecernos dentro de la escritura lo más correcto posible, ¿no? No siempre, eh, pues vamos a encontrar todos los artefactos, las herramientas que necesitamos debido a ese caminar que tenemos que ejercer de irnos depurando, de irnos santificando, apartándonos más para el Padre Celestial. Y pues bueno, hoy tenemos la Biblia, los dioses y Dios. ¿Qué es Dios? ¿Qué son los dioses? Y lo vamos a ver desde una perspectiva bíblica, obviamente, pero vamos a hacer también una especie de énfasis actual, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Y a qué nos vamos a referir? Cuando hacemos el énfasis bíblico de qué es la Biblia o qué es lo que estamos viendo, pues obviamente debemos de mirar qué es lo que hemos aprendido de ellos, ¿no? Que hemos aprendido de la religión que ha venido a través de la historia, de la sociedad, de dónde hemos salido y si traemos algo en nuestra fe de donde hemos salido, puede ser parte de un ídolo, puede ser parte de un constructo mental humano, religioso específicamente. Si todo lo que yo tengo dentro de mi fe está bíblicamente correcto y lo tengo que tomar porque así lo dijeron, porque así lo dice la Biblia, ¿quién lo dijo? ¿No? Cuando empezamos a estudiar la teología, al Theos Logos o al Theos, que es el estudio filosófico o así pensante griego, latino, digo griego porque pues obviamente la filosofía viene desde la teología griega y de ahí fue cuando se estableció junto en Roma, específicamente más que la griega, fue la romana, eh, que absorbió todos estos eh, modos de pensar ajenos a la escritura, y eso lo vemos muy bien cuando aprendemos a observar en el libro de Revelaciones de Apocalipsis, esos primeros 200 300 años de apostasía, ¿no? Hasta que se define en total, pues, con Constantino y lo que es actualmente la religión católica. Después todos sus concilios y todos sus dogmas, la Trinidad, el Dios Pater o el Júpiter, que en sí, en fin, desde el latín el Júpiter o el Júpiter es lo mismo, el Dios Padre, Júpiter. Y entonces la concepción de lo que es el Padre Celestial, de lo que se le dio a los patriarcas, a los profetas, y lo que el Mesías, como piedra fundacional, nos viene a enseñar, que es el Padre Celestial, ¿no? El creador del universo, a su Elohim y a mi Elohim, como él lo dice literalmente. Lo que hemos tenido, pues obviamente, dentro de nuestro contexto social, es una herencia de pues muchos siglos, de muchos tiempos donde se puede obviamente pues ver que lo único que hemos tenido es una herencia, ¿no? Donde va la de Vicente, pues va la gente y viceversa. Y el que está llamado por el Padre Celestial, pues obviamente está llamado a consagrarse y que no se mezcle entre las naciones, ni él ni su descendencia, para que les vaya bien, dicho en la Torah, ¿no? Y que cuando empezamos a abrazar la Torah, pues empezamos a ver bendiciones de muchas índoles, de diferentes medidas que santifican nuestra vida, que nos apartan del mal o que bien nos ayudan a apartarnos del mal, aunque nosotros no lo entendamos, así como muchas veces se aplicaban a dieta levítica.
que hoy por hoy pues tiene su entendimiento científico, pero aún así no es porque nos basemos en la ciencia que diga que son animales eh, carroñeros, entonces nos vamos a seguir consumiendo. Es más por ese temor al Todopoderoso, ¿no? Ese temor al Todopoderoso pues específicamente lo que nos hace decir, pues en esta ciudad no quiero estar más, tengo que salir de esta confusión, de esta Babilonia. Lo que he aprendido aquí tengo que desaprenderlo y empezar a aplicarlo de manera correcta en el Padre. Y entonces toda la concepción que tengo, entre comillas, de Dios o el Dios gentil, el Dios de los gentiles, tiene que empezarse a reevaluarse, ¿no? Vamos a ir a una pequeña lectura por acá. Y dice, a lo largo de los siglos y la línea del tiempo histórico profético, que se me movió mi micrófono, deme un segundito, del terrenal, el Adán, la comunicación, el lenguaje específicamente ha corrido con un apartado que ha jugado pieza clave, no solo para entender los contextos de cada etapa de la humanidad, sino también para comprender la función profética de las escrituras cumplidas en el terrenal, los apartados y el Mesías. Y como ustedes saben, la Biblia siempre va a estar hablando de eventos que tienen que suceder en estos tres específicos momentos. En el Mesías, que hacer cumplir el tiempo profético; en el Adán, que en el Adán se manifiesta el hombre de iniquidad o injusto con el injusto, ¿no? Y todos son eventos proféticos que están hechos para el terrenal o esos 6000 años para que nosotros podamos, o el Mesías pueda apartar y nosotros nos vamos a apartar para el Padre en su última cosecha, ¿no? Por otro lado, la parte que estudia este aspecto del hombre de manera científica, si pudiéramos decirlo, que es el lenguaje, se llama la lingüística. Y vaya que estos sí tienen una buena sopa de cosas para estudiar, no solamente académicamente, sino psicológicamente, por decirlo así, cómo se desarrolla el hombre en todo su aspecto lingüístico, la lengua y etcétera, ¿no? Y se hace a partir de la academia, como dice, a mejor dicho, cualquier ciencia que apoye y fundamente en entender la complexión del hombre en su avance a través del tiempo e historia. Estas deducciones, que están sujetas al límite de su propio entendimiento, a falta de una verdad universal. Y pues ya saben, toda la academia siempre está siendo sustentada a través de su propio entendimiento, no son gente que crean el eterno, que crean el Padre Celestial, mucho menos en el Mesías, porque dentro de la academia, aunque hay mucha gente que está dentro de el gnosticismo y especialmente dentro de la masonería, pues ellos siempre atienden a entender las cosas de lo que han recibido a través de la religión, de lo que el hombre cree por sí mismo, en su manera de interpretar las escrituras, en lo que los que se dicen creer en el Padre, a la misma manera creen pues en un Dios trino, creen en una madre de Dios, que creen que ese Dios puede residir dentro de un templo o llamar a un lugar X con cuatro paredes, pues la casa de Dios. Y es donde te das cuenta tú que toda esta cantidad de entendimiento científico humano sobre lo que pueda llamarse Dios tiene un delimitante y ha sido aprendido a través de las generaciones, ¿no? De una manera muy latina, muy griega, donde todo tiene que llamarse con un específico objeto y tiene que tener una específica función. Y entonces así el hombre llega a tener un entendimiento de sobre todas las cosas, por decirlo así. Por otro lado, el entendimiento bíblico nos habla de un orden, una instrucción o una enseñanza, que a pesar de provenir por un determinado medio, el Creador mismo, y esto es a través del pueblo de Israel, que fue por donde vino el Mesías, ¿no? El Creador mismo ha canalizado para que se delimite a un solo idioma o contexto cultural, y eso fue a través del hebreo, y aunque se utilizó el arameo, se utilizó también el griego,
y una cultura que fue la cultura bíblica, basada en, en una teogonía, ¿no? En sus mandamientos, en su instrucción, ¿no? Mucho menos, pues bueno, ya que la verdad, perdón, ha canalizado para que no se delimite a un solo idioma o un contexto cultural o histórico, ya que la verdad bíblica no está sujeta a un solo contexto histórico, mucho menos a un contexto terrenal. Em, ya saben que cuando el Eterno, el Padre le da la Torah a Moshe, él está hablando desde lo celestial y empieza a darle la instrucción por manos de los malajim, como dice Pablo. Más sin embargo, cuando viene el Mesías y nos confirma esa misma palabra, pues esa misma palabra eh, no es algo que se haya creado aquí entre los hombres. Es algo que sale del mismo creador, desde el interior de él, que es plenitud, que es paz, que es eso que hace que el hombre pueda llegar a tener esa comunión con el creador. Él dice, sean santos porque yo soy santo y todos sus mandamientos llevan a santidad, ¿no? Nadie puede ver, sin santidad nadie puede ver al creador, nadie puede llegar a estar con el Todopoderoso. Y se entiende entonces que toda la aplicación de los mandamientos y de la Torah debe de ser entendida a través de la mente del Mesías, no a través de un pensamiento religioso o de cualquier fulano X que se hizo creer guardar los mandamientos y dentro de su boca entonces siga un pensamiento o la aplicación de un pensamiento pagano y querer a, atraer eso a lo santo. No distinguir lo santo de lo profano fue un juicio que se le hizo muy, muy largo, precisamente al pueblo de Israel. Y hoy que estamos en la mente del Mesías, pues sería como ya inaudito decir que alguien que crea en el Mesías no pueda distinguir algo que un gentil hace y nosotros como pueblo de Israel, el cuerpo del Mesías, estamos llamados a hacer. Eh, hay que saber, hay que saber aplicar muy bien la santidad dentro de la Torá y que eso mismo que se nos dio dentro de un contexto histórico, pues tampoco depende de un contexto histórico. No es que no es el Mesías Cristo, porque él no fue griego, es el Mesías de Israel. ¿Por qué? Porque él vino en lo celestial. Tampoco es que es judío, porque tampoco fue de los judíos. El Mesías viene de lo celestial, fue ungido en lo sublime antes del tiempo, ¿no? Y hay que entonces la palabra Cristo o inclusive llamar Cristo a algo que tiene en su propia lengua, que vamos a hablar ahorita como en español, Mesías, el ungido, trae una connotación de mucho más nivel y calibre cuando empezamos a entender, por ejemplo, todo lo que fue la mitología griega o grecolatina, donde Cristo se le llamaba a aquellos que se creían divinos también. Y ahí el peligro que entonces lo que pasó en la asimilación de creer todas estas cosas y que hoy tomarlas a nuestra fe no tengan distinción para alguien que quiera enseñar, para alguien que quiera hablar, de decir que cree en el Todopoderoso y no sepa distinguir lo uno de lo otro. Que puede ser peligroso y que puede a la vez llevar a ese semiculturismo religioso, como por decirlo así, a esa mezclanza de cosas que pues no llegan más que a generar más controversia y pánico, ¿no? Um, bueno, más aún por causa de la apostasía y la asimilación, es deber del todo creyente en el Mesías de Israel, Yeshua, saber apartar lo santo y lo profano y hacer de sí mismo un servicio pleno e íntegro para el Padre Celestial, creador del universo. Sean santos porque yo soy santo, así como les decía. Y aquel que sale de la religión no va a llamar al Mesías, al Rey de Israel, Cristos, ni lo va a llamar Jesús, porque sabes que esa imagen idolátrica, pagana que la religión ha levantado, eh, fue creada por un hombre y que es tan adyacente a las palabras del Mesías que no representa en ningún momento
el que hizo la tarea de salvación. Y ese mismo verbo de salvador dentro de un personaje que descendió de lo celestial, Yeshua, y le llamarás a él Yeshua porque él salvará a su pueblo y no porque él sea el salvador, porque es la mano derecha del creador y es lo que él ordenó. Él lo envió como se le dijo a Moshe y no tiene nada que ver él con el Todopoderoso. Al entender nosotros pues toda la fascinante manera de entender al Padre, cómo él envió a su Hijo y cómo nosotros somos ahora parte de su redil, del pueblo de Israel, del cuerpo del Mesías. Tú sabes que ni le vas a llamar Cristo, ni Jesús Cristo, ni Jesús, porque sabes que eso ya no es dentro de la fe y nunca estuvo dentro de la fe. Y sí que si vas a querer llamarlo así, a la persona que le vas a enseñar, él va a querer entender todo de la manera o seguir entendiendo todo de la manera que había seguido aprendiendo anteriormente. Y ya no es una vasija nueva. Si todo tiene que cambiar, es una nueva criatura la que tiene que salir de esa persona. Entonces todas las cosas son nuevas. Y no porque definitivamente todo tenga que ser nuevo, sino porque hay muchas cosas que, como se crearon en el hombre, se van a seguir corrompiendo porque es la manera como el hombre las ha creado. Y así es como se debe de tener una distinción de las cosas que son y las otras que no son, ¿no? Vamos, para los que han estado en la casa de estudios y ya saben, al final les voy a hacer la recomendación de los estudios que ver de pronto, saben que tampoco le van a llamar al Padre Jehová o Yahweh, ¿no? O Jehová o Yahvé o Jehová, cosas que no existen nunca dentro del léxico bíblico y no van a salir de tu boca porque sabes muy bien que aparte de ser un error gramatical, pues es un error contextual, social, religioso, por el miedo a establecer un mandamiento que no tiene ni siquiera una connotancia, pues, bíblica. La lingüística bíblica, ¿no? La lingüística versus la Biblia. Entonces vemos estas dos entes estrellarse entre sí, la lingüística versus la Biblia. Y la lingüística del latín lingua es el estudio científico del origen de la evolución y la estructura del lenguaje, a fin de deducir las leyes que rigen las lenguas antiguas y modernas. Así la lingüística estudia las estructuras fundamentales del lenguaje humano, ¿no? Eso hace la lingüística. Estudiamos el lenguaje y aprendemos a pensar por qué el hombre habla en sus maneras y cómo se interpreta y cómo se comunica, etcétera. Saussure, F. de Saussure, no sé qué nombre será, llegó a la conclusión que los cambios de una lengua se producen arbitrariamente por variaciones involuntarias que realiza el sujeto y que la lengua, vamos, que nosotros llamamos como modismos, ¿no? Y que la lengua varía en la historia. Por eso plantea que el estudio de la lengua debe realizarse diacrónica y sincromáticamente en consecuencia. Saussure deja a un lado la historia de las lenguas y las estudia sincromáticamente. ¿A qué se refiere con esto? Aquí les puse entre comillas, la diacronia es un estudio histórico y evolutivo y atiende a los cambios que se suceden en la lengua a lo largo del tiempo. La sincronía en el estudio horizontal y descriptivo considera el estado de la lengua en un momento dado, sin tener en cuenta el factor temporal. Entonces ya saben, la lengua cambia a través de la historia. Eso no tiene nada que ver con lo que vamos a ver ahorita. O sea, las lenguas bíblicamente no tiene absolutamente el idioma, nada que ver con entender los nombres y la apropiación de una autoridad en la Biblia, mucho menos ejercerle una nomenclatura para decir él es bajo ese nombre eh, mi Dios, por decirlo así. Vamos para allá un poquitico más adelante. Lo último de aquí Noam Chomsky, para los que conozcan al tipo, señala que la lingüística debe ser considerada parte del ámbito de la ciencia cognitiva y la psicología humana, como ya les venía diciendo, ya que la lingüística tiene más que ver con el funcionamiento del cerebro humano y su desarrollo evolutivo, que con la organización social y las instrucciones que son el objeto del estudio de ciencias sociales. Entonces,
Cuando tú vas a poner la lingüística o la academia o las ciencias, en estas cabe la teología, los que estudian al Dios, o la ciencia que estudia a Dios, o cómo se comporta Dios, etcétera, que viene desde la filosofía, otra ciencia humana. Entonces entiendes que esto no tiene absolutamente nada que ver de la manera como la Biblia se interpreta a sí misma. Y que por lógica común, por lógica, vamos a tener que sacar de nuestra cabeza el entendimiento teológico, la semántica, la sintaxis y todos los demás constructos humanos que tengamos para poder entender las escrituras. Que ni Pablo ni los apóstoles eran académicos y llegaron a entender. Que nosotros al día de hoy no hemos sido académicos y hemos llegado a entender la santificación en el Padre Celestial, en la Torá, como lo hicieron los profetas, como lo hicieron los patriarcas. Porque a ellos se les reveló el Padre de la misma manera que se nos ha revelado a nosotros, donde el aliento de santidad quiere morar en nosotros y compartir la realidad de las cosas, llevarnos a la plenitud de las cosas. Y aunque este cuerpo siga corrompiéndose, sabemos que tenemos que peregrinar y esforzarnos en ese camino para heredar el máximo galardón, que es una plaza en la eternidad, ¿no? Cuando se hizo la traducción de, bueno, si vamos acá primero, idiomas y lenguajes. Entonces el problema conceptual realmente está entre idiomas y lenguajes, ¿no? Y el primero y el más relevante que vemos en la Tanaj, pues es la confusión de las lenguas en Bereshit 11. Y leemos, y dijeron, venid, construyamos una ciudad y una torre con una representación de lo sublime, y hagámonos un nombre, o sea que seamos esparcidos por la faz de la tierra, pero el Eterno descendió para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos del hombre. Y el Todopoderoso dijo, he aquí que son un pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua, y este es solo el principio de su obra, y nada les hará desistir de lo que traman hacer. Vamos, descendamos ya y confundamos allí su lengua para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Y dispersó el autoexistente de allí toda la superficie de la tierra y desistieron de construir la ciudad. Entonces vemos aquí que el Eterno baja de lo sublime y confunde las lenguas de los hombres. Si alguien quiere más comentarios sobre eso, ya saben, está la Casa de Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Se dirigen ahí a estudios generales y se acercan a Génesis 11 y entenderán ahí este pedazo. Es el primer consecuente entre el Eterno y los hombres, en donde a causa por una misma comunicación en el cual se entiende ellos para levantarse en contra del Eterno y no para seguir al Eterno. Y es por eso que entonces el Eterno dice, pues vamos, los vamos a confundir y se les acabó este paseo. Se fueron para el charco, no les tocó Santa Rosa. Esto pues hace que estoy un poquito corto de aire. Entonces hace que pues obviamente haya la dispersión de las lenguas en toda la tierra, ¿no? Y entonces vemos desde ahí lo que más conocemos como la dispersión de los descendientes de Noah. Entonces lo más común dentro de la lengua y obviamente escrituralmente, bíblicamente hablando, es el nombre que se le da allí es Elohim, cuando se escribe pues, la Torá. Entonces en Elohim, la aplicación en el libro del Bereshit, Elohim, de Génesis, Elohim se nos presenta como el Todopoderoso, creador del universo, que conoce todo, que crea todas las cosas y está en todas partes en todo momento. La forma plural de Él es Elohim. Este nombre generalmente se asocia a el Todopoderoso con relación a su creación. Entonces algunos utilizan la palabra plural
Elohim como prueba de su Trinidad. Y eso es lo que está en Génesis 1:26. Elohim también se emplea para referirse a los dioses falsos, incluso a los jueces humanos. Ahí están las referencias bíblicas, lo que está en contra del Shema, lo que está en Deuteronomio 6:4, y las indicaciones bíblicas de su naturaleza, de su singularidad y su potencia. Cuando ustedes van al Shema, Deuteronomio 6:4, vamos a ir por acá rapidito, vamos a ir. Por si creo que no ha capturado mi eSword. Tengo rapidito acá. Wait, capture. Bueno, ahí se ve. Cuando vamos aquí al eSword, dice Shema Israel, el Eterno, tu poderoso, el Eterno uno es. Ahí no dice el Señor, como está escrito ahí en la Reina Valera, se llama la Reina Valera 60. Dice, oye Israel, Jehová, tu Dios. Y vamos a ver qué es Dios. La traducción ahí de Dios es obviamente pues Elohim. Perdón. Dice, oye Israel, el Señor, Jehová, tu poderoso, Elohim. No sé si lo alcancen a ver. Vamos a ver aquí rapidito en el diccionario. Elohim dice que está a Dios en referencias del King James. Obviamente todas las referencias de traducción. Dioses, ¿no? Jueces, diosas, magnífico, todopoderoso, excelso, protector, celestial o divino, juez. ¿Vieron? Bueno, en español dice plural de dioses en sentido ordinario. Bueno, lo tenía por acá en la presentación. Así que vamos acá de vuelta. Dice plural de él. Este nombre generalmente se asocia al Todopoderoso en relación a su creación. Deuteronomio 6:4. Entonces en Deuteronomio 6:4, por lo que ustedes se dan cuenta, no dice Shema Israel. A ver si me carga aquí rapidito este. Dice Shema Israel. Este Yahweh, este Jehová, es el Yah, el autoexistente. ¿Sí leen ahí? El autoexistente o eterno. Si se entiende que es Yah. Hayá, Bejujayá, Bejujové, Bejujiye. Al final les voy a hacer una recomendación de los estudios para poder entender la naturaleza del nombre divino o esto que quiere decir el que es, el que será y el que ha de manifestarse, el Todopoderoso, el Eterno. Y aunque tiene un verbo, dice nombre nacional judío de Dios. Imagínate semejante vaina. Pero bueno, para que vamos, ahí dice Yah, ahí no dice ni Jehová, ahí no dice ni Yahvé, ahí no dice, ¿entienden? Ahí no dice nada de eso. Mírenlo acá, perdón, pensé que tenía la pantalla y no, dice Yah. Aunque aquí está escrito Yahweh porque esta es una mesiánica o, bueno, de orden, ya saben, mesiánico. Entonces ya en nuestra lengua queda como el Jehová o Jehová o Yahweh, ¿no? Y esto, o Yahweh, como dicen muchos por ahí, dice que se llamaba Yahweh. Cuando no entienden la evolución del idioma que pasó en ese tiempo, desde los masoretas, que tuvieron que traducir la lengua eh, hebraica, aramaica, al griego, latín, hicieron esa traducción los masoretas del Yud Hei Bab Hei, que son 4
letras gramaticales que tratan de abreviar el tetragramatón, el famoso tetragramatón, para que los gentiles no blasfemaran el nombre, tratando de decir, no dirás mi nombre en vano o no promulgarás mi nombre en vano. Cuando la concepción de este mandamiento pues no es decir el nombre de Dios en vano, porque qué pecado es eso. Y ustedes saben que todos los mandamientos tienen una función de acción. Y la función de acción de no decir un nombre que no tenga ninguna reacción, pues simplemente es algo banal, algo que no tiene congruencia alguna. Y aunque no todos los mandamientos, como dije antes, tienen un nombre de significancia alguna, decir el Yahweh, que es un nombre de proveniencia pagana, o Jehová, o lo que sea, pues tampoco tiene ningún pecado. Si está simplemente llamándolo, invocando a un Dios que sí fue creado por un hombre, pero que tampoco significa el nombre lo que él quiso decir allá cuando se le reveló a Moshe, ¿no? Bueno, y obviamente por eso, si dice que el Eterno es uno, el autoexistente, no puede ser una Trinidad, ya que el Cristo murió, el Mesías murió, falleció, fue entregado al Seol, y el Eterno no tiene, no tiene muerte, él es eterno, él es autoexistente, no tiene ni principio ni fin. No puedes decir que alguien que descendió al Seol, al dominio de la muerte, va a ser parte de una Trinidad, de un Dios supremo. Eso es un pensamiento totalmente gentil. Y querer traer eso a un pensamiento bíblico solamente lo hace la asimilación de una persona que no entiende en su cabeza santificación y qué es el Elohim de Israel, el creador, el todopoderoso, el sustentador de todas las cosas, ¿no? Entonces Elohim se utiliza también en dioses falsos, incluso a jueces humanos, lo que está en contra del Shema y las indicaciones bíblicas de su naturaleza, singularidad y potencia. La palabra Elohim también fue empleada para escribir a alguien o algo muy divino, sobrenatural o extremadamente grande. Por ejemplo, el fantasma de Samuel, o que se le dijo un poderoso, vía un poderoso en primera de Samuel 28:13, en Isaías 8:19 como encantadores, la casa de David como Elohim, en Zacarías 12:8, y el concurso de Raquel, o bueno, la riña, perdón aquí por la palabra, la riña entre Raquel con su hermana en Génesis 38, que ha tenido una gran altercado con su hermana por referirse en esa lucha. Referencias bíblicas están en Génesis 1:1-3, Deuteronomio 10:17, Salmo 68, 1-35. La referencia Strong para la palabra Elohim es del hebreo 430 o H430 y dice dioses en sentido ordinario. Ordinario. Y no dice, por decirlo, en sentido sobrenatural, porque tampoco es que sea sobrenatural, pero es más allá de lo natural, es sobreorgánico, ¿no? Es excelso, es divino, es magnífico, ¿no? Pero aquí dice dioses en sentido ordinario, pero específicamente que se usa en plural, así específicamente con el artículo del Dios Supremo. Se utiliza con el artículo del Dios Supremo. El mismo, bueno, el mismo también se pone así. Ocasionalmente se aplica con la forma referente de magistrados, algunas de las veces como superlativo de ángeles o bueno, mensajeros, dioses, diosa, extremo, grande, ídolo, juez, poderoso, rey. La manera singular de Elohim es Eloja, el Eloja de Israel, o el poderoso de Israel, o el juez de Israel, o el rey de Israel. ¿Ven la gran diferencia? Si yo quisiera referirme al Padre Celestial bíblicamente, no le diría a Dios, diría Elohá, o Elohai, mi poderoso, o el Elohim, o el poderoso. Elohá, bendito, probablemente prolongados prácticamente a una deidad o la deidad, que es en aquí, pues obviamente ustedes saben que lo hacen a través de la manera académica, el creador, el todopoderoso. Y hace el hebreo 430, Elohá, que viene el 430, Elohim, poderoso o el todopoderoso, ¿no? Yo creo que esto no tiene ningún enredo, es mucho más bíblico, está en nuestro idioma, no tiene que hablarse en latín o en griego,
como le hemos heredado algunas palabras en español y eso refiriéndose a Dios, que Dios es una manera errónea de referirse al Dio, que sí es la manera original del latín de referirse al Todopoderoso, al Creador, a Dios, pero que por una mala enseñanza específicamente en español se dice Dios, que Dios es una palabra plural y aún tiene un superlativo que se llama dioses, pero Dios ya está en plural. Si ustedes van a otros idiomas como el portugués, al italiano, está Dio, no dicen Dios, dice Dio. Y estos idiomas, estas lenguas romances tienen un mismo origen, que es el latín. Ya el español corrompido, dañado, lo dicen dioses. La manera sería correcta, Dios. Mas, sin embargo, cuando venimos al concepto hebraico, bíblico, vemos que ni siquiera es Dios, es Eloha. Y en Eloha es mi poderoso, el todopoderoso. Él es un creador, Él es mi rey, Él es mi juez. Y no porque el Mesías no deje de serlo. Es que en el Eterno ha puesto por delante mientras entrega el reino, no el reino al Todopoderoso. Bueno, más adelante. Y aquí los problemas lingüísticos para que se den cuenta es lo que he puesto. No me pasa, ¿qué pasa por acá? Entonces de él, que es la contracción de Eloha, dice la forma corta de Eloha es él, del hebreo 352, fortaleza como adjetivo de poderoso, específicamente el todopoderoso, pero que se usa también con cualquier deidad, ¿no? El Dios, el fuerte, la fuerza, la grandeza, el ídolo, el poder poderoso, el potentado. Eso se utiliza en bastantes deidades referentes a diferentes ídolos y deidades que se crearon los paganos ante el pueblo de Israel. Compare nombres que terminan en él y entonces pongo, pues más abajo está ahí Rafael, Giborel, Rafael, pues el poderoso sanador, Giborel, que es el eterno todopoderoso o el gran, el fuerte, ¿no? Y, es la raíz de él es del Ail, lo mismo que el 193, el hebreo 193 propiamente pues fuerza, ya que cualquier cosa fuerte, específicamente jefe, políticamente entre comillas, ¿no? Mi gobierno, para que no reine sobre ellos. También carnero por su fuerza, pilasta como apoyo fuerte, roble o un árbol fuerte, árbol, encina, carnero poderoso, postre, umbral, valiente. Y pues bueno, ejemplos de otros nombres tenemos Eleazar como el todopoderoso ayudador, ¿no? Y también tendría, bueno, tenemos otro nombre que se le dio a Abraham. Y curiosamente esto es una referencia muy fuerte a los errores de la academia, esos errores que sobreabundan por todo lado y que pues enfáticamente cuando vienen en la academia, hay un artículo inclusive que es tan morboso y tan decadente que dice que eh, llama las diosas de los pechos, referente al Shaddai, obviamente para denigrar las escrituras. Y le dicen el Shaddai y las diosas de los pechos, algo así, dentro de la academia. Si de pronto lo vuelvo a hallar, se los muestro en un artículo pequeñito para que lo veamos. Pero, y si ustedes van a la academia, inclusive dentro del eSword, el Shaddai se muestra como el Todopoderoso. El Todopoderoso. El Shaddai. No dice el Elohim, no dice el Elohai, no el Elam, no, él es el Shaddai. ¿Cómo es que una doble raíz de significa el Todopoderoso? Eso no tiene ni siquiera dentro de la misma lingüística una congruencia. Más sin embargo, dentro del actual Estado de Israel, la manera de decir seno o pecho dentro de la mujer es Shad. Y ellos dicen que no hay una raíz bíblica donde se refiera al Shaddai a esto para decirle que es referente a pecho y lo hacen más bien al referente arameo, que en arameo significa dentro del Blue Letter Bible. Vamos, espera, les comparto la página más bien. Miramos por aquí rapidito.
A ver, window capture. Ok. Wow, no lo veo. Mm, Acá nos viene a pasar la pantalla por acá. Y espero que se vea. No se ve. Acá está. Si ustedes van al Shaddai, el artículo del Shaddai dice el romanizado el Shaddai. Es uno de los nombres del Dios de Israel. Ahí está. Elohim, que es referente al Elohim. Para los erudites que traducen esto como dioses de la sombra, porque obviamente la raíz no es del Shadim, que son demonios, porque no puede decir, se le está revelando a Abraham y no puede ser que es entonces el Dios de los demonios. Por favor, hay que tener un contexto muy elocuente para poder saber qué se está diciendo. Y es para que te des cuenta acá. Perdón. Pues que no se me escuche tan lejos la voz. Por acá estoy. Dice Shadim, que es la típica palabra moderna gramatical plural. Shedim, para los pechos humanos, ¿no? Y eso está dentro del concepto hebraico. La palabra Shaddai fue el patrón de los nombres divinos del antiguo cercano oriente. El antiguo cercano oriente, al patrón de los nombres divinos. Entonces, dentro del arameo, el patrón para poder decir todopoderoso es Sha'at, del arameo, Sha'at. Exactamente como en el caso de los nombres del El Olam, el Elyon y el Betel. Como tal, el Shaddai puede transmitir varias relaciones semánticas diferentes entre las palabras y entre ellas la deidad del lugar llamado Shaddai, una deidad que posee la cualidad de Shaddai, ojo, y una deidad que también se conoce como el nombre del Shaddai. Y esto refiriéndose a la bíblica, pero cuando vamos al de, por ejemplo, voy a cerrar acá, les voy a compartir otra, que ellos dicen, por ejemplo, el Blue Letter Bible dice, em, esto que quiero que vean acá, no sé si lo alcancen a ver, esto que está referente acá, esta imagencita, es el léxico de lo que los académicos han encontrado el, ah, sobre lo que ellos han investigado. Dicen Lamentaciones 4.3 es el doble constante de Sha'at. En Oseas 9, en Cantares 4.5, y se refiere a pecho, ¿no? Ambos de cuerpos humanos. Cantares 4.5, Génesis 49.25. Del arameo Sha'at, del griego titón, de la raíz Sha'at, Shaddach. Pero bueno, este no lo encuentro acá. Este análisis de este Blue Letter Bible y de estos académicos, cuando hicieron la reforma del verbo del idioma hebraico, ellos tomaron del arameo, si no estoy mal, está es en Wikipedia, em, que dicen que el arameo es todopoderoso, Sha'ar, y que por eso entonces el Shaddai es el todopoderoso, el Dios todopoderoso. Olímpicamente se les olvida que la manera como él está representándosele a Abraham, porque es lo que se le habla a Abraham, porque lo que se le promete a Abraham, porque lo que desea Abraham no es nada físico ni terrenal, aunque él desea ser padre de muchas naciones, y fue la promesa que se le hizo y fue la promesa que se le cumplió. Entonces él
él necesitaba ese sustento que un padre puede dar y que obviamente que el poderoso sustentador le dio a Abraham, Isaac y Jacob. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la forma del Shaddai, bíblicamente hablando, dice Shad, probablemente del hebreo 7736 en su sentido original, de pecho de una mujer, Shad, perdón, esta es la raíz, Shad. Y esta raíz no está en el strong, porque ellos van a hacerlo de la manera que la academia estipuló, decir que Shad es del arameo, que significa todopoderoso para los arameos, para el arameo que era su raíz, de donde se construyó el actual hebreo moderno. Entonces, no todo lo que dice realmente el strong, y no es porque no todo esté mal, pero es de saber examinar con un sentido celestial, con una mente de santidad, lo que realmente tanto se que está tratando de expresar al el Todopoderoso, al terrenal, en este caso a Abraham, como al pueblo de Israel, porque vamos a ver más adelante que inclusive si los puse, les voy a poner referencia al pueblo de Israel, tanto en Isaías como en otros profetas, hace referencia a esa promesa que se le hizo a Yosef, precisamente, dentro de las bendiciones que le dio eh, Israel a Yosef, que son esas promesas de sustento y que tienen que ver figurativamente con eso, con el pecho de una madre, porque es el sustento, es el cuidado, el fortalecedor, el protector. Shaddai de Shad, que significa mamario, número gramatical dual. Shadim, que no es Sheidim, por lo que pues Sheidim es Shaddai, no Sheidim, no Shaddai, ¿no? Y es típica palabra moderna antigua en el plural del seno humano. Esta debería ser la manera correcta de interpretar el Shaddai. Y cuando tú vas en todos esos que se llaman decir raíces hebreas y dicen que no, que es el poderoso, que no sé qué, que es el Señor todopoderoso o el Eterno todopoderoso, y la raíz hebraica de El Shaddai no corresponde ni siquiera con lo que le está diciendo Abraham, tienes un problema. Y esto es simplemente académico, ni siquiera es de interpretación celestial. Pero tú ves que aquí hay un problema. Am, Vamos a ver acá. Creo que les quería mostrar unos mapitas, sí. Entonces, cuando Abraham es llamado dentro de todas estas naciones, ven las rojas que están las descendencias de Jafet, las verdes que son las de Ham y las azules que son las de Shem. Eh, ¿Dónde está la descendencia de Abraham? Que es la misma descendencia de Noah, que no está contada entre todas estas personas. Dirán que entre los de Aram, dentro de los arameos, pero cuando entendemos la celestial, la herencia celestial, el que es nacido del Ruach, no tiene nada que ver con estas cosas. Mas, sin embargo, si entendemos que tenemos que ser apartados de todos los dioses, que todos los poderosos que ellos hayan dicho dentro de sus tierras y que pues nosotros con ellos no tenemos nada que ver. Esta primera imagen que les estoy mostrando acá, voy a ponérselas un poquitico mejor. Esos dos enlaces le van a mostrar esta imagen, pero mucho más detallada. Voy a abrir la primera y se las voy a compartir. Acá. Simplemente abren, expanden, pueden seguir expandiendo todo lo que quieran. Entonces, están todas las tribus descendientes de Abraham acá. Entonces, en el mundo de Noah, aquí está pues las de Shem, Jafet y Ham. Obviamente aquí están las de Canaán. Y mi alusión es que se den cuenta, por ejemplo, la cantidad de pueblos que habían alrededor, tanto de Persia, Siria, Canaán, los caldeos. Y recuerden todos los dioses y todos los Elohim, ídolos que tenían ellos. Y digo dioses y ídolos porque efectivamente un dios es una creación humana de un ídolo humano. No tiene fuerza, no tiene poder, o está teológicamente erróneo en su concepción
de lo que es el Ruach HaKodesh, el poderoso, el creador de los cielos, de la tierra, el Padre Celestial, el que envió al Mesías Yeshua, que no es un Dios, no es cristiano, no es trino, no es teólogo, no es latino, tampoco es que sea hebraico, pero sí sabemos que la concepción, que eso que se le prometió a Abraham, el padre de muchos, donde tenía que ser apartado de todos estos ídolos. Imagínense en todos los ídolos y los dioses que estaban, inclusive en los nórdicos, que está, y me encanta este mapa es porque aquí pone a Gog. Si ustedes pueden ver a Gog, está aquí al norte, míralo acá, arriba, al norte, que es toda la parte norte de Rusia, entrando casi en Ucrania y entrando aquí donde se establecieron Ashkenaz, descendientes de, mm, de Yefet, y por aquí está Magog, que era entre los, entre Asia Menor y Tracia y Tiro o Tiras. Esto que estamos viendo, esto sería acá. Ahí estaba. Pero bueno, los sirios y los asirios, que eran diferentes, ¿no? Asirio, Asiria y Siria. Los asirios que estaban más pegados a los babilonios y los sirios que estaban pues obviamente aquí pegados con los arameos. Y los pueblos de Canaán con todos sus ídolos también. Este es uno y quería que lo miráramos, que lo analizáramos un poquito para que tengan en cuenta todos esos ídolos de los cuales ellos tuvieron que purificarse, empezando desde Abraham, ¿no? Voy a cerrar por acá. Y voy a compartirles una segunda. Ahí les quedan los enlaces para que los copien, ¿no? De pronto los pueda poner en descripción, no sé, pero bueno, están en un lugar para poder verlos. Entonces estos son los viajes de Moshe, según Moshe por la tierra de Canaán. Y inclusive, acuérdense que Abraham bajó aquí a Egipto y tampoco se mezcló con sus dioses, con sus ídolos, con su dios Ra, ¿no? Todos los pueblos que estaban también en la antigua Mesopotamia, ahí está Siria, Mesopotamia, los caldeos en el Shinar de Asiria, ¿no? Aquí está Sirio y Asiria, para que tengan en cuenta que lo que están diciendo hoy es algo bien diferente. Cuando el exilio babilónico vino desde los caldeos, cuando ya han pasado los asirios, y no de los sirios, porque los sirios siempre estuvieron ahí al ladito de ellos. ¿Ah? Pero bueno, eso ya es otro tema, eso es papa de otro costal. Pues, sin embargo, aquí podemos ver, por ejemplo, los pueblos bíblicos, algunos, y acuérdense que muchos de ellos tenían esos, esos ídolos como el Baal y como otros como Astarot, etcétera. Cuando hacen referencia a Baal y algunos, por ejemplo, terraplanistas, valga la pena decirlo. Y digo valga la pena decirlo porque esto es otro problema de semántica también, y de lingüística, y de concepción cultural, y de conocimiento y establecimiento en donde estamos hoy como naciones. Em, Dicen Baal, no, la tierra no es plana porque en inglés redondo o pelota se dice bool, y entonces no es plana, no es redonda, sino que es plano, porque Baal significa bool. Hágame el favor, o sea, miren el límite de concepción y el límite de inmadurez, no solamente de física y de física elemental, porque eso es física elemental, y sino también de el nivel delimitado espiritual, si podríamos decirlo, de las cosas, ¿no? Y no hay que poner una concepción sobre lo que las lenguas han venido a hacer con lo que
espiritualmente las cosas se tienen que venir a entender a través del Mesías. Que aunque una lengua puede llegar a afectar a causa de lo que hemos visto que es la apostasía, pues que tampoco tenemos que generar paranoia con lo que una lengua haya venido a hacer, ¿no? Entonces, ay, perdón, me pasé acá. Queríamos estar aquí, otro mapita. Cuando vamos y aquí estamos empezando a terminar ya, vemos este pedacito, dice, los 5 jefes filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos, los cuales habitaban la serranía del Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta el paso de Hamat, quedaron para probar a Israel a fin de saber si obedecían los mandamientos del Todopoderoso que había ordenado a sus padres por medio de Moshe. Así, los hijos de Israel habitaron en medio del cananeo, del eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo, el jebuseo, y tomaron sus hijas por mujeres y entregaron sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dios. Jueces 3, 3, 6. Cuando ustedes ven los pueblos que ellos tuvieron que sacar de ahí, y eso nombrando a, por ejemplo, a Josué en capítulo 11, pues, específicamente que dice algo sobre ello. A ver si vemos por acá, me voy al ISO rapidito por acá. Creo que lo tenía anotado. No quiero demorarme mucho, estamos entrando al final ya casi. Josué 11:3. Ya vamos para allá. Pues aquí están, por ejemplo, las guerras de liberación que tuvo Josué, inclusive a la par con Moshe. Están en Éxodo 13, Deuteronomio, Jueces, ¿no? Y mire dónde estaban. Estaban los amorritas, los jebusitas. Los puse así a la par para que pudieran ver un poco. Los Edom, los canitas, los amorritas, los amalecitas. A ver si podemos ver por acá rapidito. Aquí a mano izquierda no se alcanza a ver mi mano porque está el cursor, pero bueno. Pero bueno, aquí están los alamalaquitas, los filisteos, los amorritas, hititas, jebusitas, perisitas, hivitas, los fenicios, los de Bashán, amorritas, amorreos, moabitas, Edom. Y las tareas donde vienen a establecerse, ¿no? Aquí están. Dentro de estas tierras, pues está la capital, la que ellos habían establecido, que después dejó de ser, que fue pues precisamente esta de acá en Madón, si no estoy mal, al norte, cerca del monte Hermón y todo lo que se está estableciendo aquí pues obviamente en Jueces 3:3-6. Vamos a ir aquí a Josué 11:3. ¿Qué pasó por acá? Sí, Jueces 11:3 por acá. Dice, el cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo, a la serranía del Ebeo, al pie del Hermón y en Tierra Santa. Esto está en Josué. Cuando vamos a Jueces, el que estábamos en Jueces 3 allí, Jueces 3:3-6 que acabamos de ver, ellos todavía estaban ahí habitando y, no era porque, y era porque pues se habían confabulado con ellos, como dice ahí. Entonces, eso pasó en ese tiempo. Más adelante, em, el mismo Josué 23:7. Vamos a ver si estoy bien. 23:7 dice, los expulsará delante de ustedes, los expulsará delante de su presencia y poseerán sus tierras como se hablaba su Elohim. Por lo tanto, esfuércense. Y esto es antes de que llegara a los jueces, pero cuando vemos a los jueces no lo pasó, ni se esforzaron, ni guardaron en hacer. Ojo con cada verbo que está acá. Hasak, Beshamar, Asa,
Hazak Beasa, todo lo que está escrito en la instrucción de Moshe. ¿Con qué fin? De que no se aparten de él ni derecha ni izquierda. Izquierda, bueno, en fin, diestra y siniestra. Dice en el 7, no se mezclen con estas naciones que han quedado entre ustedes. No se mezclen los que han quedado entre ustedes. Se lo hizo en su tiempo a ellos. Ni hagan mención del nombre de sus dioses, ni juren por ellos, ni los sirvan, ni se postren entre ellos, sino que se aferrarán al eterno su Elohim, tal como ha hecho hasta este día. ¿Por qué? Porque el Eterno los ha desposeído de las naciones grandes y fuertes, y nadie les ha podido hacer fuertes hasta el hoy en día. Si el Eterno, nuestro Padre Celestial, nos ha sacado a ser libres para servir, a ser Él, el Elohim de nuestra vida, el poderoso, nuestro sustentador, nuestro único creador, no como las naciones, no con sus nombres paganos, no con sus entendimientos vanos, trinitarios, latinos, míticos, porque obviamente muchos de ellos vienen de un origen mítico, ya entienden los dioses míticos, y no tiene nada que ver el Deus con el Zeus, pero de la manera como se entienden hoy los dogmas dentro de la religión, exactamente apelan a lo que la filosofía entendía dentro de la Grecia y la Roma antigua, más cuando son cultos solares y lo que acaba de pasar. Uno no puede dejar de evitar de pensar que todo lo que hemos aprendido entre religión es tan pagano y corrupto como comer cerdo en cualquier otro día. Aquí te está diciendo no se mezclen, con a fin de que no se mezclen y de que no se aparten, a fin de que no se aparten ni a derecha ni a siniestra. Hoy en día nos ponemos a pensar nosotros, ¿será que hoy en día habrán dioses dentro de las naciones en los cuales nos podamos mezclar? ¿Habrá habido una apostasía después del Mesías en los cuales los gentiles hayan hecho sus dioses a su manera y los sirvan a su manera y los llamen y juren por ellos a su manera? Y que sigan nosotros aún dentro de nuestra fe mencionándolos como si fuera el Elohim de Israel, el Todopoderoso, el Creador, el autosuficiente. Yo no creo que, y bueno, no he conocido, pero yo no creo que aún los que hemos venido a entender estas cosas tengamos la audacia de decirle al Padre Celestial Dios, o Yahvé, o Jehová, o Yahweh, porque todos esos son entendimientos de origen precisamente pagano, ¿no? Precisamente gentil, precisamente em, eh, pues incauto. Ahora, pónganse ustedes a pensar, pónganse ustedes a pensar esta instrucción en el Mesías, ¿no? Creo que más adelante vamos a hallar a eso. Me estoy adelantando un poco, pero cuando llegamos al Brit Hadashah, cuando llegó el día de Shavuot, la fiesta de las semanas, o Pentecostés, como se le dice latinamente, estaban todos unánimes juntos y de repente en el techo del cielo un estruendo, como una ráfaga de viento impetuoso, donde estaban todos ellos y se aparecieron lenguas como fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del aliento santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, como el Ruach les concedía hablar. Y había en Jerusalén hombres piadosos, israelitas, provenientes de toda nación debajo del cielo. Y cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos, porque oían cada uno hablando en su propia lengua. Y atónitos asombrados decían, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues cada uno de nosotros nos oímos en nuestra propia lengua en que nacimos? Los oímos en nuestra propia lengua, no es algo que se les reveló. Los oímos en nuestra propia lengua que nacimos con esa lengua.
Nosotros nacimos con el español y el francés nació con el francés. Y aunque todos nacimos con un idioma, no quiere decir que a todos se nos haya revelado el Padre desde que nacimos, sino que tomó un tiempo en el cual el Padre nos maduró y nos llevó para estar en donde estamos y decir, pues el Padre ya no es eso que yo decía que era antes, porque no tenía la connotancia de la potencia de su poder y de su nombre. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, también Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, también Panfilia, Egipto, las regiones de Libia hacia el África, junto la Libia y a Cirene, los romanos forasteros, tanto israelitas como prosélitos, creyentes y árabes. Los oímos hablando en nuestras lenguas las maravillas del Todopoderoso. Te pones tú a pensar, wow, en sus propias lenguas, en sus propias lenguas. Y lo mismo que dijimos antes, si en ese tiempo, al tiempo de Moshe, al tiempo de Abraham, habían ídolos y dioses paganos, ¿será que no habían dioses paganos para el tiempo del Mesías, de los apóstoles? Aquí están todas las tierras del Imperio Romano y los que acabamos de leer en Hechos. Ahí están los coptos, los griegos, Libia, los íberos, con la península ibérica estaban los celtas, los druidas que vienen a ser casi después, los galos, ¿no? Palmira, estaban los sirios para el otro lado, Babilonia, que también se habla, ahí no está, pero esa era también parte de lo que venían debajo del cielo, porque aunque no se habla que estaba bajo el Imperio Romano, simplemente es un mapa bajo el Imperio Romano, de allá también venían con diferentes idiomas. O los tres sabios que vinieron de Oriente, que vinieron prácticamente los que quedaron allá sirviendo en Babilonia, que después vinieron a recibir al Mesías, en el año 4 antes de nuestra era. Tú entiendes que todo eso, pues aunque haya sido un idioma, tenemos que apartarnos, tenemos que separarnos, consagrar la lingüística bíblica de, de lo que es las naciones. No seamos niños en todo pensar, sino ser niños en la malicia, pero sean maduros en el modo de pensar. En la Torah está escrito, en otras lenguas y en los labios de otros hombres hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Eterno. Así que las lenguas son por señal, no a los que creen, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los que creen. Si pues toda la congregación se reúne y todos hablan en idiomas, ingresa un indocto incrédulo, no dirá que están estos locos, pero si todos profetizan y entra algún crédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Y lo oculto de su corazón se hace manifiesto, se confiesa sus pecados, se arrepiente, hace teshuvá, y así postrándose sobre el rostro, exalta al Todopoderoso, reconociendo que Elohim está verdaderamente entre ustedes. Y obviamente no va a decir es que Dios está entre ustedes. Lo que va a decir es el Todopoderoso, el Creador, porque va a reconocer sus pecados. Y el que reconoce sus pecados reconoce su instrucción, no la instrucción del Todopoderoso. Y el que reconoce la instrucción del Todopoderoso reconoce ese Deuteronomio 18, el que mandó el Todopoderoso, el Mesías de Israel. Y todo esto que se profetizó en un tiempo se cumplió. Y el Eterno levantará de ti una nación de lejos sobre el extremo de la tierra que ascenderá reuda como un águila, una nación cuya lengua no entenderán. Desde allá se estaba diciendo eso. Y en Jeremías se le repitió, y aquí voy a traer lejos una nación contra ustedes, casa de Israel, declara el Eterno, una nación fuerte, una nación antigua, una nación cuya lengua no conocen y no podrán entender lo que le hablé. Y obviamente eso ahí hablándole a los babilonios. Sin embargo, aquí Pablo lo está diciendo, me les voy a hablar, y aún así, aunque un Jeremías, después de todo el exilio, tampoco entendieron por qué volvía a pasar lo que volvía a pasar. Corrompieron el templo, seguían ofreciendo lo que no tenían que ofrecer, animales lastimados, ¿no? Utilizaban el templo para otras cosas.
Y pues ahí vemos después que fueron de nuevamente la presencia del Padre se retiró. Y esto para que se entienda, puse también porque muchos dicen que es que son esas lenguas santas, que esas lenguas no sé qué. Acabamos de leer lo que cuando pasó en Shavuot, pues eran lenguas que hablaban desde niños y que eso hace que nosotros entendamos que la profecía, aunque habla de una lengua a través de mucho tiempo, cuando vino a hablar en su propia lengua, no era una lengua que se nos fuera extraña a nosotros. Cuando nosotros venimos a entender al Creador del universo en nuestro idioma, porque la fe viene por el escuchar la palabra de Elohim, y la palabra de Elohim no tiene una lengua específica, aunque haya venido por el hebreo, no quiere decir que ella hacía el hebreo, pues haya sido la manera que tiene que haber venido la escritura. Lo importante es recibir la instrucción y saber por dónde tiene que ir el agua al molino. Cuando el Eterno su Elohim haya cortado delante de usted las naciones todas, donde tú vas a desposeerlas, si hayas desposado o las hayas poseído, y habiten en su tierra, cuando ustedes tengan posesión de ustedes mismos porque han sacado los ídolos de su tierra, de su cuerpo, de su mente, aun después que sean destruidas delante de ti, cuídate, aun después de que sean destruidas delante de ti, cuídate de no caer en lazo e ir en pos de ellas, y de no indagar respecto a sus dioses, diciendo cómo servían estas naciones a sus dioses, para que así haga también yo. No harás así al Eterno tu Elohim, tu poderoso, porque ellos hicieron con sus dioses todo lo que yo aborrezco. Pues aún a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego para sus dioses. Toda la palabra que yo ordene, cuidarán de hacerla, no irán a ella, ni quitarán de ella. Y ustedes saben que dentro del cristianismo, aunque hacen lo que hacen, ellos ofrecen de una manera muy incauta a sus hijos a esos dioses que tienen dentro del cristianismo. Porque van y dicen, aunque sean muy recatados, porque dicen van, tienen su culto dominical, pero están muy pendientes del mundial. Y es más importante a veces hablar del mundial que ni siquiera hablar de lo que pasó en el culto dominical, entregando a sus hijos a Moloch. Y ellos le llaman el Dios. Es el Dios trino, es el Dios falso, es el Dios que usurpa el trono del Todopoderoso. Es el Dios que se dice haber descendido a la tierra y levantarse a sí mismo. Es el Dios que se dice ser una paloma y que entonces tú lo puedes poner como una paloma. Es el Dios que tú puedes poner la imagen que se te dé la gana para representarlo a Él, cuando Él claramente dio instrucciones de que no imagen pondrás de lo que haya en el cielo, en la tierra, en las aguas o lo que se arrastre sobre la tierra, ni de hombre ni de mujer, porque nada has visto. Pero ellos olímpicamente ignoran esa instrucción y dicen, este es mi Dios, este es el Dios. ¿Será ese el Dios que queremos invocar en nuestras bocas? ¿Será ese el creador, el Elohim de Israel? Y vayan y mírenlo, está en Levítico 18:3, Jeremías 10:1-15 y en Efesios. Vamos a ir rapidito, Levítico 18:3. Levítico 18:3, aquí rapidito. Tenemos un tiempito. No harán como hacen en la tierra de Egipto en la cual moraron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, donde yo voy a conducirlos. No sigan sus costumbres. Y estamos hablando aquí de relaciones sexuales ilícitas, pero ustedes, eso es una abominación igual. El mismo Elohim, y como dice Jacob, el mismo Elohim que dijo, no matarás, honrarás a padre y madre, guardarás Shabbat, no robarás, es el mismo Elohim. No es uno diferente, como para que uno no se le olvide un mandamiento y simplemente quiera cumplir los que a uno se les dé la gana. Es el mismo creador, no ha cambiado, son las mismas instrucciones. Y estas instrucciones que están aquí en Levítico, no harán como en la tierra de Egipto, es no hacer como ustedes hacían antes. No tenían esas percepciones morales en sus cabezas donde esos dioses en los cuales ustedes servían les permitían hacer esas cosas. Ahora que tú vas a tener
tu cuerpo y donde yo voy a hacer mi presencia, lo vas a santificar. ¿No? Teniendo presente eso, que el cuerpo es ese cuerpo es la morada del Todopoderoso, ¿cómo voy a corromperla yo? Jeremías 10:1-15. Oigan la palabra que dice el Eterno, casa de Israel. Así dice el Creador, o el Todopoderoso, el autoexistente. Normalmente eso siempre lo entiendo como el Eterno, porque cuando dice Elohim lo ponemos como el Todopoderoso. Mi lengua, eso es lo que traduce Elohim. No aprendas el camino de las naciones, ni se turben por las señales de los cielos, aunque los gentiles se turben por ellas. Porque sus costumbres de los pueblos son vanidad. Cortan el árbol. ¿A poco no es el Dios del madero? Que lo labran. ¿A poco no son dioses que, mire, que los crean divinos? ¿No? Ya saben cómo es esto. Lo adornan con plata y oro. Sujeta con clavos. Qué texto tan famoso, pero, hombre, si es el mismo Dios que están clavando en un madero, ¿por qué lo sigues llamando Dios? Oh Eterno, no hay nadie como tú, grande eres y grande es tu nombre en poder. Quien yo quisiera tenerte, Rey de las naciones. Y entiéndase, el Rey de las naciones. Solo a ti te corresponde, porque entre todos los sabios de las naciones y entre toda su dignidad real, ninguno hay comparable a ti. Y aún así hacen necios e insensatos porque doctrina vana es el leño. Doctrina vana es el leño. Y todo lo que han creado con ese crucifijo y el crístico, la doctrina crística de su Dios, es una doctrina vana. Donde la llenan con todo lo que ellos quieran tenerse. Donde se placen en decir que entre más bonita y entre más sustentable esté la iglesia, ese es la casa de Dios. Celebrada por el artífice, celebrada por mano del fundidor. Puedo ser yo inclusive el que hace las diapositivas de la iglesia. Lo puedo poner bonito, lo que sea. Me estoy haciendo una imagen. El hecho que en nuestro contexto cultural hoy sea diferente al de hace 3000 años no quiere decir que yo en mis manos tenga el poder de poder meter a la gente cómo puede ser la imagen de un Elohim vivo. ¿Existirá la imagen de un Elohim vivo? Pregúntense ustedes. Porque esa imagen al que ellos llaman Dios, yo lo sigo llamando Dios. Y lo visten y lo etcétera, ¿no? Pero el Eterno es Elohim verdadero. Él es el Elohim viviente, Rey eterno. Por su ira se estremece la tierra y las naciones no pueden soportar su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra perecerán sobre la tierra y debajo de los cielos. Él es el que hizo la tierra con su poder, Él que estableció el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Este no es el Dios cristiano. Qué pena, pero no lo es. Cuando eleva su voz hay un tumulto de aguas en los cielos y eleva los vapores y los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca de sus tesoros el viento. Necio el hombre que no sabe esto. Cada fundidor será avergonzado en su misma escultura porque sus imágenes de fundición son mentira y no hay hálito en ellas, no hay poder en ellas. Obras vanas y ridículas que perecerán en el tiempo de su visitación. Y les llegó. Y les llegó. Entonces, si esos mandamientos así se les dieron a un pueblo de Israel, pregúntense ustedes cómo serán en nuestros tiempos en la mente del Mesías. Por tanto, ya que el Mesías padeció en carne, ármense también ustedes con la misma actitud, porque el que ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Como resultado, ya no vive el resto de su tiempo en carne por los deseos humanos, por los pensamientos humanos, por las racionalidades religiosas, por filosofías vanas, por teología incauta, sino por la voluntad de Adonai, porque el tiempo pasado ha sido suficiente para que lleven a cabo el deseo de los paganos.
vivir en indecencia, la lujuria, las borracheras, las orgías, las fiestas salvajes, las idolatrías sin ley. Se sorprenden de que no corran con ellos en el mismo tumulto la imprudencia y se vituperen, se vuelvan a corromper. ¿A poco el futbolista no dice gracias a Dios? ¿A poco los famosos no dicen, ay Dios mío? ¿No son ellos? Entonces, ¿a cuál Dios estamos invocando? ¿El bíblico? ¿A cuáles dioses estaremos trayendo? ¿A los de las naciones? ¿Los que quieren sus propias cosas? ¿O al Padre, el creador del universo? Piénselo. Es un mandamiento en el Mesías. No sean conforme a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. ¿Habremos renovado nuestra mente una vez recibimos la voluntad en el Mesías? ¿Seguiremos pensando que el Creador es como la religión? Y si en nuestra cabeza la concepción del Creador sí es así, ¿nos entenderán los que queremos, a los que queremos presentarle al Padre? Ellos con su mente gentil. Muchas veces no es ni siquiera por nuestra propia concupiscencia, como dice Pedro, pues como dice Shaul, Pablo, no por problemas de conciencia, lo dejo de hacer. Yo sé que algunos me entenderán, pero los que no entiendan, hay que tener bien entendido eso, la voluntad de Elohim, y disciernan cuál es la buena y agradable y perfecta voluntad de Elohim. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han surgido en corazón de hombre, son las que Elohim preparó para los que lo aman. Eso está por ahí con Isaías 64:1. ¿Sabes? Y si quieres lo vamos a leer rapidito para que vean lo poderoso que es discernir en su nombre, en su autoridad, en su poder, en su magnificencia. Oh, si rasgaras los cielos y descendieras, ¿m? Para que las montañas fueran derretidas ante tu presencia, como fuego abrasador de fundiciones, como fuego que hace hervir las aguas. Tu autoridad sería notoria a tus enemigos y ante ti temblarían las naciones. Imagínese la potencia de su presencia, de su autoridad, ¿no? Jamás oído oyó ni ojo vio un Elohim fuera de ti, que hiciera tanto por él que espera en él. Sales al encuentro del gozo del que practica justicia, con gozo del que practica justicia, del que tiene presentes tus caminos. Y aquí cuando pecamos te indignaste, en los pecados hemos estado largo tiempo. ¿Y podemos ser salvos? Todos nosotros somos como cosa impura y nuestra justicia como trapo de menstruo. Todos nosotros nos marchitamos como hojas y la mano de nuestras iniquidades nos arrastra como el viento. No hay quien invoque tu nombre, ni que se afane para asirse a ti, de ti, pues ocultaste tu rostro a nosotros y nos entregaste el poder de nuestra culpa. Sin embargo, oh eterno, y aquí dice Yah, oh eterno, no dice ni Jehová, no dice ni Dios, no, dice tú, el autoexistente. Sin embargo, tú eterno, tú eres nuestro Padre, y nosotros arcilla, y tú y nuestro alfarero. Todos nosotros, obra de tus manos. ¿Mm? Midan la potencia de su poder y indaguen la voluntad agradable, la buena y agradable y perfecta que desea el Todopoderoso. Indáguenla, miremosla, percibámosla. Y te pienses, bueno, esa asimilación a la religión, de ese semicultismo,
está formada con los siguientes elementos. El semicultismo, que es lo que ha venido trayendo la religión, para que entiendan por qué es que dentro de nuestro contexto actual se le dice Dios al Todopoderoso. Y eso es un sincretismo religioso. Eso no es más que parte de la apostasía. El elemento compositivo semi, que indica medio o casi, como en semicírculo, semiabierto, semiclásico, se vincula con la raíz indoeuropea, pues semi, donde procede de hemi, mitad, o en griego como el hemicirio, hemisferio y hemiplegia. Entonces es casi, casi. La palabra latina cultus, cultivado, cuidado, enseñado, de donde tenemos culto, cultura, cultivo, ¿no? Em, es de donde viene el sufijo ismo, que indica actividad de atletismo, una doctrina, una palabra, el arabismo, un sistema como el capitalismo, ¿no? Etcétera, el alcoholismo como una actividad, ¿no? Entonces en la lingüística el semicultismo es la palabra que emplea de casi un culto en acción. En la lingüística entonces se refiere a las palabras que no son totalmente patrimoniales y tampoco totalmente cultismos, palabras que no son de nuestra cultura y que no son patrimoniales. Hay muchas palabras que hemos aprendido en nuestros idiomas, en nuestras jergas, en nuestras lenguas, que no son de nuestra lengua y que así las hemos adoptado. Cuando los romanos dominaban Europa, todo el mundo hablaba latín. Cuando cayó el imperio, se perdió la autoridad que regulaba el idioma. La población ya no tenía acceso a las escuelas públicas gratuitas y se volvió analfabeta. Después de unas épocas generacionales, cada zona del imperio empezó a hablar bien diferente. Así entre los 500 y el 800 después del Mesías, se generaron las lenguas romances, el español, el italiano, el francés, el gallego, el portugués, el catalán, y ahí es donde salen los vulgarismos o términos patrimoniales. Vamos, que hasta las lenguas tenemos que venir a entender para poder saber de dónde vienen todas las cosas y saber si las tenemos que diferenciar entre lo santo y lo profano. Obvio que sí, tenemos que hacerlo, ¿no? La gente que hablaba romance era analfabeta y tenía un vocabulario muy reducido. A partir del siglo noveno empieza entonces a nacer la literatura romance y se plantea la necesidad de usar más palabras. Así nacen los cultismos, lo que estamos viendo, que son palabras que se han adoptado tardíamente del latín, del griego y no experimenta una evolución fonética. De ahí que una palabra tenga hasta doble sentido. O las palabras que llegan, unas que llegan por vía patrimonial y otra una vía culta, partiendo de la misma palabra latina, por ejemplo, llave y clave. Y ambas palabras vienen del latín clavis. También tenemos delgado y delicado, y ambas vienen del latín delicatus. Entonces, los semicultismos son palabras que han evolucionado con el tiempo a medias. Y así tienen pues dobletes también semicultismos como artejo y artículo. Y ambas vienen del articulum. Capítulo y cabildo, que viene de capitulum. Llegar y plegar, y ambas de plicare. El sincretismo religioso se refiere a la combinación, que es sincretismo, de dos o más sistemas de creencias religiosas en un nuevo sistema, o la incorporación de creencias provenientes de tradiciones no relacionadas a una tradición religiosa. Contrasta con las ideas de pertenencia religiosa múltiple y politeísmo respectivamente. Lo voy a volver a leer y piensen en esto porque tiene una gran trascendencia. Cuando empezamos a entender lo que es la asimilación y la religión, cómo el cristianismo llegó a crecer después de la apostasía, cómo se empezaron a incorporar los dioses paganos a través del idioma en diferentes eh, contextos culturales, cuando los nórdicos llegaron a la Britania, los dioses de los días de la semana, piénsenlo, los dioses de los meses, ¿cómo se llaman? Los días, nomás el Domini Day, el día del sol, el día del martes, el dios de Marte, el día del dios Saturno, Saturn Day,
El día viernes, Friday, es el dios Freyr. El día de Thor. Thor, ese dios pagano que está ahí en los Avengers, es un dios pagano. Thor's Day. Y por eso es que la palabra aquí en inglés se le dice God, que es la misma concepción lógica cuando digo God a decir Dios en el inglés. Pero bueno, entonces el sincretismo religioso se refiere a una combinación de dos o más sistemas de creencias. Una religiosa pueda que no sea religiosa, pero cuando esas dos se mezclan a un nuevo sistema, es la corporación de creencias provenientes de tradiciones no relacionadas a una tradición religiosa, contrasta con las ideas de pertenencia, o sea, ¿qué es lo que hace que todo se vuelva una pertenencia religiosa para darle identidad a un círculo, ya bien sea religioso, político? En este caso pasó con el politeísmo que tenía Roma y que el cristianismo quería asimilar. Y fue lo que pasó. Más los semicultismos, que es el problema de la lengua, pues ahí tiene para que lleve. Tenemos la mitología. Ustedes saben cómo funciona eso, pero hay que nombrarlo, pues hay que nombrarlo. ¿Cuántos dioses de la mitología viven en nuestra cultura hoy en día para que ustedes los nombren? Está Afrodita, que es la diosa del amor, Apolo, el dios del sol, de la música, ¿no? De la sanidad, Artemisa, dios de la maternidad, Demeter, de la fertilidad, que es la misma virgencita que se adoptó, ¿no? Hermes, el mensajero de los dioses, como se adoptó como el Cristos, y esos de los Olimpos, del dios griego. Dentro de los egipcios tenemos a Isis, que es la misma diosa de la fertilidad y de la maternidad. Nenfis, que es el protector de la muerte o el dios de la muerte o que protege a los muertos o que cubre a los muertos. Ahí donde se hace la asimilación con el Serapeum o el dios de los muertos para los egipcios que lo hicieron con el Cristo eh, cristiano. Nut, el dios del creador, el del cielo, pues obviamente ahí está el Zeus, el dios. Ra, el dios sol, ¿no? El creador. Shu, que es el hijo del aire, hijo de Ra, que era el dios del aire. Tefnut era la diosa de la lluvia, o la fertilidad de la lluvia por el Nilo, que era el mismo cananeo o Baal o El o Beel. Los nórdicos, pues ya los dijimos, tenemos a Freyr, que es el nombre del viernes, ¿no? Tenemos a Thor al día de hoy, a Tyr, que es el del Tuesday, míralo. Woden, que es el del miércoles, Wednesday. Pero bueno, y los romanos, obviamente, los romanos están ahí a la última mano derecha, si lo vemos, que es prácticamente la misma concepción de los dioses. Está Ceres, el dios de las agriculturas y del amor, mire. Diana, hija de Júpiter, Júpiter, de la casa y de la luna. Juno, diosa de la fertilidad y la mujer. En fin, Mercurio, Minerva, del arte, y obviamente todas estas se asimilaron después como las diosas, ¿no? ¿Será que tenemos que venir hoy en día a hacer una depuración de esto? ¿Qué se absorbió dentro de la religión de todas estas culturas y estas mitologías? Usted sabe muy bien que dentro del hinduismo nació el budismo y que dentro de la cristiandad fue la asimilación de todos los dioses que absorbió Roma, junto con la filosofía. Ni se hable del Islam o el judaísmo después de que salieron de Babilonia. ¿Qué vamos a absorber dentro de nuestra fe? ¿Qué vamos a tomar de la religión de ellos para tomarlo a nuestra fe y así hablarle a los demás? Este es el creador de la Biblia. Porque la manera como nosotros hablemos a ellos, ellos van a tender a conceptualizar sus cosas. Y tenemos que ser muy, muy delicados con lo que decimos. Conforme con el pensamiento terrenal,
al dios egipcio, como al dios cananeo, al dios acadio, el babilonio, al dios persa, a un dios griego, como a un dios romano. Ay, Dios mío, así es el Dios de los gentiles. Ay, Dios mío. O al Dios hebreo. ¿Será que el Dios es Dios hebreo? ¿Será que el creador es un creador hebreo? ¿O será que los hebreos son una creación del Todopoderoso? Como para que si volvamos a nuestras raíces hebreas. Perdón, pero tenemos que volver a la fe en el Mesías. La fe en las raíces, ¿no? La fe en las raíces hebreas, ¿no? Es la fe del Mesías. Porque en él, del Mesías se sustentan todas las cosas. Concepto bien, bien erróneo, para que se den cuenta en qué vamos a fundamentarnos nosotros para poder dar a conocer al Elohim vivo, al celestial, al omnipotente. Muy importante que tengamos establecidas nuestras ideas claras y que sepamos cómo vamos a establecer. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero con mi nombre el Todopoderoso no me di a conocer, o el Eterno, no me di a conocer a ellos. Está en Éxodo 6:3. El Shaddai, ya lo vimos. Por tanto, a los hijos de Israel, yo, el Eterno, los sacaré debajo de las cargas de los egipcios y la liberaré de la esclavitud, y los remidiré con brazo extendido y con grandes juicios. Este es el Elohim que nos está liberando de la carga de Egipto. Y le dice entonces ya después a Josué, no se mezclen entre las naciones que han quedado con ustedes, tomando un resumen de lo que acabamos de ver. Y entonces concluimos, ¿y qué concordancia del Mesías con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo entre el santuario de Elohim y el de los ídolos? Porque nosotros somos santuario de Elohim viviente. Como dijo Elohim, habitaré entre ellos y entre ellos andaré, y seré su poderoso y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Eterno. No toquen lo inmundo, y yo los recibiré, y les seré por padre, y ustedes me serán por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, o el Eterno, o el dueño de todas las cosas. Corintios, 2 Corintios 6, 15, 18. Por padre, por padre. Qué sencillo es. Y aquí del Eterno, tú poderoso son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Deuteronomio 10:14. Y por eso leemos Avinu Sheba Shamayim. Pero tú, cuando ores en tu aposento, en tu interior, cierra con llave tu puerta, ahora a tu Padre que está en lo secreto. ¿En dónde está? Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Y entonces dices, Avinu Sheba Shamayim. Id Kadash Shemeja. Santo es tu nombre. Santo es tu nombre. Sí, dentro de los mandamientos de no nombrar, porque es lo que le dice ahí a Josué, es nombrar literalmente. No nombraréis ni los traerás a recordanza, los dioses en los cuales tú tuviste cuando estabas en Egipto. Tuvimos nosotros dioses que estaban cuando estábamos en nuestro Egipto. Los nombraremos, los recordaremos, los tendremos a nombranza. Es la misma manera como vamos a exaltar al Todopoderoso para que sigamos al Eterno de acuerdo a lo que hacen las naciones. Y pues bueno, esta es una aportación por acá. Avinu Sheva Shamayim. Creo que entonces me queda nomás recomendarles por acá. Suscríbanse, den like, comenten. Y pues les queda este de Santuario Humano, Dogma, Profecía Divina en el canal de Cielos Nuevos. Doctrina del nombre y la confusión del judio-cristianismo mesiánico. Y por supuesto, yo soy el que soy. em, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a que ningún hombre vio ni puede ver.
Al sea la honra, el dominio eterno. Amén. 1 Timoteo 6:16. Y pues con eso concluimos. Gracias por asistir. Muchas bendiciones.